Bueno, yo les envié un texto de Word donde está sintetizado toda la época del imperialismo hasta la Primera Guerra Mundial. Les voy a explicar más o menos como para que no se sientan tan perdidos cuando lo van leyendo. Primero tenemos que partir de qué es el imperialismo. El imperialismo es un proceso que ocurre entre 1890 y 1913. Lo vamos a encontrar en Europa, los países más desarrollados, ya que es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza a través de la influencia económica, cultural o política. A principios del siglo XX, los territorios occidentales más avanzados tenían un hecho económico determinante, que es la industrialización. Recuerden que estamos parados a principios del 1900 y en el año 1870 se da lo que sería la segunda fase de la Revolución Industrial, o conocida como la Segunda Revolución Industrial. Los países que estaban mejor organizados, que quedaron como en el primer puesto, digamos, son Alemania, Italia y Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos surge la industria del automóvil, donde tenemos el modelo del Fordismo y el Taylorismo. Japón todavía no estaba, no se había destacado en esta fase. Y después tenemos al Reino Unido y por debajo Bélgica y Francia, que tuvieron como mayores dificultades para adaptarse a todos estos nuevos avances tecnológicos e industriales. Tenemos que tener en cuenta que, como surge en este periodo de industrialización nuevas fábricas, cambian un montón de aspectos sociales. Ya la base de la economía no era la agricultura o las industrias relacionadas con el campo, sino que esa población empieza a trasladarse a las nuevas ciudades, a las urbes. Un exponente fiel de esta época, que se conoce como la ciudad, como la primera ciudad que tiene los mayores avances tecnológicos, es Berlín, porque fue la primera ciudad o el primer centro urbano que tuvo iluminación, que tuvo teléfonos públicos, servicio de recolección de residuos, todo lo que es el alumbrado público. Así que tenemos la población que deja de hacer trabajos de campesinos para comenzar a hacer trabajos en las industrias o en las fábricas. Entonces surge una nueva clase social, que es el obrero. ¿Cuáles eran esas industrias? Bueno, tenemos, ni hablar, el ferrocarril, la industria del carbón, el acero, el hierro, como ya les mencioné antes, el automóvil, que fue un gran avance. Comienza en Estados Unidos, después también en Francia tenemos a Renault y a Citroën, en Estados Unidos Ford. Comienza lo que se llama la producción en cadena, entonces cambian las diferentes formas de fabricación y hay todo un sistema de modificación en el sistema de intercambios internacionales. Comenzamos a tener una moneda de cambio internacional que se llama el patrón oro. Entonces ahí ya empieza a haber diferencias entre los países que podían desarrollarse de otros que no llegan. Todo esto se da obviamente en Estados Unidos y en Europa. Tengamos en cuenta que América Latina estaba pasando por otros procesos sociales. Había revoluciones, había otras internas de cada país, que después las vamos a ver más adelante. Alemania fue un país que se manifestó como dinámico, tenía una industria perfectamente acoplada con las nuevas tecnologías, sobre todo en los sectores metalúrgicos y en los sectores químicos, donde tenía una organización racional de los métodos de producción. Por eso se da que Berlín
es como la primer ciudad industrializada que refleja lo que es la modernidad del siglo XX, ¿no? Como les mencioné hace un ratito. Bueno, en cambio en Norteamérica se da otro proceso, porque Norteamérica, Estados Unidos no sale a competir a nivel mundial. Estados Unidos tenía un país donde tenía un gran mercado interno, una muy buena agricultura de algodón, de trigo y de maíz, y además tenía su propio proceso de industrialización, como les mencioné hace un ratito. Entonces ellos hacen una aplicación industrial de las nuevas tecnologías, entonces transforman rápidamente el sistema de trabajos en las fábricas, como les mencioné, con el Taylorismo, con el Fordismo, que son sistemas de organización del trabajo, ¿no? Tiene que ver con la división del trabajo. Que eso después yo les mando una guía de actividades donde van a tener que buscar algunas definiciones como para que las tengan también más claras. Obviamente, bueno, si hablamos de las transformaciones sociales y culturales, como les comenté, la mayor parte de la población habitaba en el campo, pero esto con el impulso industrial aceleró el proceso de urbanización que se dio en esta primera etapa industrializadora del siglo XX. Obviamente el fenómeno más llamativo en este momento fue el crecimiento de las ciudades, que se transformaron de pequeñas urbes en grandes ciudades, donde necesitaban también medios de transporte, medios de comunicación. Todo esto se dio en la etapa previa a lo que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos siempre hablando antes de 1914. Si tengo que ubicarlos en la línea de tiempo, me voy a parar desde 1870, 1890 hasta 1914. En todo este periodo es lo que yo les estuve relatando. Con este nuevo proceso de producción industrial, entonces se configuró una nueva clase social que es la clase obrera. Al proletariado que surgió durante el siglo XX, cuyo número incrementa ahora gracias al dinamismo industrial. Tenemos la mano de obra femenina, que empieza a introducirse en las fábricas, sobre todo en las textiles, pero todavía es mucho menor a la mano de obra masculina. Y los obreros de todas las clases representan una proporción muy importante en la población activa en todos los países. Y esta masa obrera se siente cada vez más segura. Entonces, así empiezan a surgir en toda Europa unas huelgas que comienzan a ser de larga duración, con un contenido reivindicativo, donde se empiezan a complicar las relaciones entre los patrones y los obreros. Que después, también más adelante, vamos a ver el surgimiento de los diferentes partidos políticos, que es el socialismo, y este choque permanente entre lo individual y lo colectivo, que es un rasgo esencial en este momento. No por nada después surge lo que sería la Primera Guerra Mundial. O sea que si tenemos que analizar causas, tenemos un montón. No es que hay una sola causa que determinó que se produzca la Primera Guerra Mundial y luego después la Segunda. Tenemos el surgimiento de las democracias también, donde tenemos aquellos países que gozaban de prosperidad económica, mantenían régimen más autoritarios. Y esto favoreció a que las formas democráticas comiencen a instalarse. O sea, la gente empezaba a plantearse, a cuestionarse. Lo que tiene la historia es que cuando la empezamos a analizar, nosotros mismos nos empezamos a cuestionar un montón de hechos y situaciones. Y eso es lo que me interesa que ustedes puedan ver del material que les envío y que este video les ayude para orientarse, para reforzar y para saber dónde están parados. Así que bueno, espero que lo puedan ver y quedo a su disposición. Cualquier duda me pueden consultar.